Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en el cuarto simposio Comunicación, Educación y Ciudadanía en la Era Digital. En esta modalidad, que es una modalidad, podríamos llamar virtual, pero también le podemos llamar modalidad pandemia, ¿no? Todos nos hemos adaptado ya hace un año a este tipo de circunstancia. Pero bueno, muy contentos y muy agradecidos porque hoy tenemos la presencia de la doctora Gabriela Dicker, secretaria de Estado en Evaluación e Información Educativa, y también, por supuesto, a nuestra querida María Teresa Lugo, directora del Centro Políticas Públicas, Educación, Comunicación y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, que van a abordar el tema brechas y desafíos para garantizar la educación en el escenario de pandemia y pospandemia. Este simposio está organizado por el programa Tecnologías Digitales y Prácticas de Comunicación y Educación y el grupo de trabajo de Claxo, Comunicación, Política y Ciudadanía. Y por supuesto, decirte, Gabriela, agradecerte mucho tu presencia y decirte que esta es la primera actividad del centro que dirige Tere Lugo, que es realmente un honor y un orgullo tenerte aquí y que estés en estas circunstancias, porque para nosotros fue muy importante que Tere quisiera dirigir este centro. Ella muy generosamente se acercó y articulamos y rápidamente nos está brindando muchísimo a la universidad, así que estamos muy contentos. Y bueno, que estés vos presente, que sos una figura, una referente del campo de la educación y de los derechos y que siempre has presentado como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento claras convicciones y clara ética, y realmente también es un honor que seas secretaria de Estado con esa calidad, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, les doy la palabra. Primero escuchamos a Gabriela y luego a Teresa. Gracias. Gabriela, no te estamos, te parece que te congelaste, creo. Sí, efectivamente. Bueno, ya que estoy algún comentario, me acuerdo que cuando se le trabó el Windows en la presentación a Bill Gates, ese día murió Lyotard, que era, yo creo que mirando justamente ese video, porque él estaba tan metido en... Ahí está. Gaby, ¿te escuchamos? Sí, ahí me escuchan, Sí, perfecto. porque se me acaba de cortar. Pero bueno, si les parece, empiezo. Sí, por favor, sí. Bueno, disculpen este inicio, que también es bastante representativo y es una puesta en escena de lo que nos viene pasando con las comunicaciones en la pandemia. Por supuesto, agradecerles en primerísimo lugar, Alfredo, esta bienvenida a esta universidad, la invitación, que ella empezará a poner en actividad ahora, que no tengo dudas, va a aportarnos mucho para pensar del mundo contemporáneo que estamos transitando. Nos ha convocado este panel bajo la consigna de garantizar la educación en el escenario de porque está claro que la complejidad de pandemia, tanto durante el aislamiento a lo largo de todo el año 2020 como ahora, esperanza y al deseo que todos tenemos de volver
alguna vez a un Gabriela, mundo Gabriela, ¿me escuchás? Hola, y ¿me escuchás? Sí, estoy convencida de que la una escuela diferente. sí. Gaby, se corta mucho, ¿sabes? Siempre sucede estas cosas. Vamos a esperar un momento que Gabriela se reconecte, que se cortó. Gaby, hola. Ahí estoy, no sé si me escuchan. Sí, sí, si se llega a cortar mucho, quizá apagando la cámara y solo saliendo con audio, te vamos a colocar una foto tuya y te escuchamos, porque se corta bastante. Ok, a ver, ahí se escucha mejor. Sí, a ver. Ahí me escuchan mejor. Si no, puedo proponerles que empiece Teresa y yo trato de conectarme por otra vía. Ahí te escuchamos bien, ahora, pero antes se escuchó todo cortado. Ah, bien. Ahí sí, sigo. Sí, sí, adelante. Bueno, entonces voy a rebobinar más o menos rápido. Decía que a esta convocatoria a pensar cómo garantizar la educación en el escenario de pandemia y de pospandemia, quería sumar una pequeña caracterización del escenario de la prepandemia. Y decía que me parece esto importante porque ha resultado y sigue resultando muy complejo asegurar el tránsito por la escolaridad durante la pandemia. Esto ha sido muy complejo durante el aislamiento en 2020 y también ahora en este desafío de reanudar la presencialidad. Y que si sumamos esto a nuestro deseo de volver a un mundo sin pandemia, nos podemos confundir y podemos también añorar la escuela de la prepandemia. Y si se trata de pensar las brechas y si se trata de pensar la desigualdad, creo que tenemos que poner esta escuela de la prepandemia también en discusión. Y en este sentido, estamos convencidos y convencidas desde el Ministerio de Educación que la salida de la pandemia nos tiene que encontrar en el camino de construir una escuela más igualitaria y más justa que la que teníamos antes de la pandemia. Y esta es una cuestión muy importante porque sea que querramos volver a la escuela y restituir la escuela tal como era o que nos comprometamos efectivamente con modificarla, hay un abismo, diría yo, en las políticas educativas que necesitamos llevar adelante. Y habrá políticas educativas y iremos viendo esto a lo largo de este año en distintos países del mundo que tenderán a restituir las formas de la organización escolar que se vieron estalladas por la pandemia y a restituir las piezas de la tecnología escolar con sus coordenadas de espacio-tiempo, con su gradualidad más rígida, con su currículum clasificado, con su tradición más enciclopédica, como es la tradición de la Argentina,
O bien vamos a encontrar modelos en los que nos propongamos, y creo que es el desafío que deberíamos abordar en la Argentina, ensamblar las piezas de la tecnología escolar de otro modo, tratando de ir hacia una escuela más capaz de albergar y de orientar trayectorias educativas heterogéneas, con ritmos diferentes de aprendizaje, con propuestas más integradas de aprendizaje, más integradas en términos curriculares, etcétera. Entonces quisiera empezar con una pequeñísima caracterización de esto que podemos llamar la escuela de la prepandemia. Tenemos una presentación que, si les parece, la podríamos ver. Es una presentación en la que básicamente lo que quisiera es tomar algunos pocos datos de la evaluación integral de la educación secundaria correspondiente al año 2019 que publicamos en el Ministerio de Educación, en el marco de la Secretaría que está a mi cargo el año pasado, en la segunda mitad de 2020, y que retoma a través de diversas fuentes una caracterización de las trayectorias escolares y los aprendizajes que ha podido garantizar el nivel secundario durante el año 2019. Tomo estos datos y me detengo al nivel secundario porque son los últimos datos producidos sobre este contexto de pandemia. No veo yo la presentación, pero confío en que ustedes la estén viendo. Sí, sí, se ve. Lo que no sé es, ahí la veo yo también. Si vamos al inicio, arriba de todo. Bien, podemos pasar. Estoy tomando esto del Informe Nacional de Evaluación de la Educación Secundaria y tomo este informe porque, aún en el contexto de la pandemia, lo que intentamos con este trabajo fue empezar a mover un poco las formas que se venían sosteniendo, quiere decir, evaluar el sistema educativo, y lo que hicimos en este informe fue juntar indicadores no solo de aprendizaje y de trayectoria de los estudiantes, sino también indicadores que dieran cuenta de las condiciones bajo las cuales se había ejercido el derecho a la educación en la Argentina. Pasemos esta también a la siguiente. Acá tenemos una primera placa. Solo quiero retener acá que las condiciones de la prepandemia, en términos de brecha, la pandemia nos encontró con un 53% de la población menor de 17 años por debajo de la línea de pobreza y un 14% por debajo de la línea de indigencia. Esto, así nos encontró la pandemia, podríamos decir. Pasemos a la siguiente. Como bien sabemos, la pobreza por ingreso no da cuenta de todas las dimensiones. Cuando la enfocamos multidimensionalmente, nosotros tomamos acá apenas que es el indicador de trabajo adolescente, participación en actividades productivas, y teníamos en 2019 un tercio de la población de 16 y 17 años realizando al menos una actividad productiva. Y un dato que me interesa destacar: entre los chicos que trabajan, los chicos y chicas que trabajan, el porcentaje de abandono es el triple del porcentaje de abandono entre los chicos y chicas que cursan la escuela secundaria y no trabajan. Lamentablemente, las placas que están pasando. A ver si alguien me ayuda, ¿por qué no veo esto? No sé, vos tocaste la pantalla esa, sí.
Están con la placa de infraestructura. Sí. Bueno, vos ayudame, Teri, y me decís voy a hacer en qué esto. placa estamos. En las condiciones de infraestructura escolar. Perfecto, esa placa solo tiene como intención mostrarles que el sistema educativo de la prepandemia, a la pobreza y a la desigualdad brutal por ingresos que atravesaba y que sigue atravesando a la población infantil y juvenil en nuestro país, el sistema educativo le añade una oferta también desigual y alcanza con tomar algunos indicadores de infraestructura para advertir las desigualdades en la calidad de lo que el propio sistema educativo ofrece. Si pasamos a la siguiente, vos, Tere, ayúdame porque yo no las veo. Inversión educativa y salarios docentes. Bien, a esta misma situación tenemos para 2019 además un sistema educativo desfinanciado con una baja que venía sosteniéndose en los últimos 3 años de la inversión educativa y una baja en el poder adquisitivo de los docentes de secundaria de alrededor de un 20%. Pasamos a la siguiente. La siguiente, ahora lo veo. Si miramos desde el punto de vista de la trayectoria, solo quiero retener de esta placa que de los adolescentes en edad escolar está asistiendo a la escuela secundaria, esto es, la tasa de cobertura es muy alta en la Argentina, supera el 95%. Pasamos a la siguiente. Ahora ya no la veo más, Tere, decime. Trayectorias escolares. Bien, y lo que tenemos ahí es, la evaluación nos muestra que si bien hay una mejora en algunos indicadores de trayectoria escolar, como los de graduación o los de acción, en el nivel secundario son indicadores muy difíciles de mover. Apenas se ha movido entre 3 y 4 puntos en los últimos 10 años. Siguiente. Finalización de secundaria, Gaby. Y vos decime. Bueno, y acá quiero detenerme, gracias Teresa, acá quiero detenerme porque cuando uno mira los datos de graduación, resulta que tenemos una graduación en secundaria del 54%, pero una tasa de graduación a término, esto es, en el tiempo teórico de duración de la educación secundaria, de apenas un 29%. Y sobre esto quisiera volver después. Pasamos a la siguiente. En esta caracterización muy rápida. Brechas en el desempeño por debajo del nivel básico en aprender. Bien, ahí ustedes pueden ver las brechas en el desempeño. Esto está tomado de los resultados de la evaluación Aprender 2019, que se aplicó de manera censal en el último año de la educación secundaria en todo el país. Y lo que vemos ahí es una placa que muestra las brechas de acuerdo con distintas variables y donde se ve que la variable que produce mayor brecha en el rendimiento es la variable, por supuesto, de nivel socioeconómico, que en el caso de matemática muestra una brecha de 40 puntos porcentuales entre estudiantes de nivel socioeconómico bajo y alto. Pasamos. ¿Qué nos muestra la evaluación de la educación secundaria? A la siguiente. Bien, podemos ya presentación, si quieren, considerando que no le estoy viendo. Con estos pocos datos de la escuela inmediatamente anterior a la pandemia, es que encontramos que frente a unas condiciones materiales de vida que muestran niveles muy altos de desigualdad en la población escolar, lo que tenemos es un sistema educativo que sostiene una oferta desigual hacia esta población escolar
y un sistema educativo que muestra brechas muy importantes por nivel socioeconómico en indicadores de trayectoria, en los de abandono, en los de finalización de la escuela secundaria. Hay una brecha de cuando miramos finalización de secundaria entre los hogares con menores y mayores ingresos, y por supuesto brechas importantes de aprendizaje también por nivel socioeconómico. Ahora, si todo esto podemos explicarlo o podríamos explicarlo siguiendo tradiciones más clásicas de explicación de la desigualdad educativa con base en las desigualdades materiales, sociales, de tipo socioeconómica, lo que de ninguna manera podemos explicar de esta manera es que solo el 29% de los y las adolescentes en la Argentina logran terminar la escuela secundaria a tiempo. Con esto quiero decir, hay evidentemente por brutales indicadores de desigualdad. Sí, se cortó otra vez. Qué mala suerte. No se escucha, Gaby, no se escucha nada. Ahí Cristian dice que salió. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchamos. ¿Ahí puedo seguir? Sí, sí, ahí podés seguir. Bien, bien, entonces decía que ese solo indicador de menos del 30% de los chicos que pueden transitar la escuela secundaria en el término teórico previsto bajo los estándares de tiempo y de aprendizaje previstos por la escuela, nos habla más de los problemas de la escuela que solo de los problemas de la población estudiantil. Con este escenario entramos a la pandemia en la Argentina y la pandemia nos muestra fuertes desigualdades en tres frentes, diría yo. Uno es ya conocido y es en una profundización de las desigualdades en las condiciones materiales de vida. Hoy se estima que un 60% de la población menor de 17 años está por debajo de la línea de pobreza, considerando el dato de pobreza por ingreso. La pandemia puso en escena una fuente muy particular de desigualdad que ha tenido particular impacto durante el año 2020, desigualdad en el acceso a recursos digitales y a tecnologías de la información y la comunicación. Esto se puede ver con mucha claridad a través de los datos que hemos relevado durante el año 2020, la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica. Para decirlo muy rápido, el 45% de los hogares en la Argentina no contaban con una computadora en el hogar, el 52% de los hogares no contaba con un dispositivo exclusivo para uso a Internet. Menos de la mitad de los hogares tienen acceso a Internet de buena calidad. Y si volvemos a la cuestión de las brechas, la evaluación que hicimos, en particular la encuesta Hogares, que hicimos a mitad del año 2020 en alianza con UNICEF, muestra que el piso tecnológico de los hogares cuyos hijos acceden a la educación privada duplica al piso tecnológico de los hogares cuyos hijos acceden a la educación estatal. Las desigualdades en términos de disponibilidad de recursos tecnológicos también impactaron sobre los propios docentes.
Si bien, siguiendo también los datos de la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica, si bien el 92% de los y las docentes en la Argentina ha declarado disponer de computadora en su hogar, solo el 37% dispuso de una computadora para uso exclusivo para el trabajo de enseñanza, y la principal dificultad que han señalado los y las docentes durante el periodo de aislamiento durante el año 2020 ha sido, por supuesto, el del acceso a conectividad y recursos digitales. Estas desigualdades en el acceso a tecnologías que, por supuesto, se explican por las desigualdades en las condiciones materiales de vida de los hogares, pero que ha tenido un impacto específico durante el periodo de la pandemia en relación con las desigualdades educativas, como es evidente en las oportunidades de sostenimiento de comunicación con la escuela y de aprendizaje. Solo para que se den una idea, siguiendo también los datos de la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica, si miramos el uso de plataformas virtuales sincrónicas, encontramos, si miramos por sector de gestión, estatal o privado, que solo el 17% de las escuelas de gestión estatal han utilizado este tipo de plataformas contra el 73% de las privadas. Y si lo miramos por ámbito rural o urbano, solo el 8% de los chicos y chicas y docentes de escuelas rurales han utilizado estas formas de comunicación como el Zoom de interacción sincrónica. Lo mismo ocurre, las mismas brechas las vemos en el uso de plataformas educativas para acceder a recursos educativos. Durante la pandemia del año 2020, la diferencia entre estatal y privado es de casi 30 puntos en el uso de plataformas educativas. Y a la inversa, como contracara, lo que encontré, los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad son los que han usado con mayor intensidad los recursos en soportes impresos o en soportes televisivos y radiales que han producido el Ministerio de Educación a través del programa Seguimos Educando. Y el tercer frente que nos ofrece la pandemia, que ha sido sí una nueva manifestación de la desigualdad completamente específica de este fenómeno de suspensión de clases presenciales, es lo que hemos llamado la desvinculación escolar, que nos encuentra a finales del año 2020 y a inicios de este año con aproximadamente un 10% de los y las estudiantes de la educación obligatoria con una nula o baja comunicación con sus escuelas durante el año 2020. 10% de estudiantes con baja o nula comunicación con su escuela representan aproximadamente 1 millón de chicos y chicas de la educación obligatoria. Esta población de chicos y chicas desvinculados se concentra, como es esperable, en el nivel inicial y en el nivel secundario, y sin ninguna duda el mayor desafío nos lo traen los estudiantes de nivel secundario, que es donde con mayor, donde vamos a encontrar seguramente mayor dificultad para restablecer la vinculación con la escuela. Para ir cerrando, entonces, si consideramos el escenario de la prepandemia y la profundización de desigualdades históricas y nuevas durante la pandemia, es que tenemos que pensar los nuevos desafíos para garantizar el derecho a la educación en la Argentina. El principal problema, sin ninguna duda, es el de la profundización de las desigualdades. Si algo hemos aprendido durante la pandemia es que, si bien la escuela no alcanza para resolver el problema de la desigualdad, sin escuela la desigualdad se profundiza, y esto ha sido evidente durante el año 2020. También hemos aprendido
y esto es un activo para enfrentar estos desafíos de la escuela post-pandemia, de qué capaz el sistema educativo está durante el periodo de continuidad pedagógica ha sido muy rápida y sumamente consciente de las escuelas ya había organizado sus modos a lo largo del año 2020 y hemos aprendido también, y quiero poner particularmente el acento en esto, que aunque la desigualdad en el acceso a tecnologías y a recursos digitales ha sido la forma más visible de desigualdad que se manifestó durante la pandemia, el problema y los desafíos en relación con la reducción de las brechas de igualdad y la escuela de la pospandemia no es tecnológico, sino que es pedagógico. Digo, no es tecnológico en el sentido de que no es un desafío complejo, es difícil en términos de sostenimiento presupuestario, pero no es complejo en términos logísticos y operativos, distribuir mejor la posibilidad de acceso material a recursos digitales, pero sí tenemos un problema pedagógico muy complejo por delante, que es esto que llamaba al inicio del reensamblaje de las piezas del sistema educativo para tener un sistema educativo mejor. Si algo nos mostró la pandemia es que las promesas que nos venían haciendo las tecnologías sobre su potencial para reemplazar la escuela, esta otra tecnología que es el sistema escolar, no se han visto cumplidas, la escuela sigue siendo irreemplazable por ahora, las formas colectivas de aprendizaje, el contacto entre estudiantes, el contacto con los docentes, sigue siendo irreemplazable. Tenemos ahora una cantidad de desafíos de orden pedagógico que me parece son los que más esfuerzos hacia adelante. Para resumir y ya terminando, diría que lo que tenemos en términos pedagógicos, algo que nos dejó la pandemia, que es la suspensión de las formas estandarizadas de organización del sistema escolar, se refiere a la organización del tiempo y del espacio, en lo que se refiere a la homogeneidad del grupo clase. Se ha suspendido también, por lo tanto, la forma simultánea de enseñanza. Esto es, les enseño a todos lo mismo de la manera porque presumo que estoy frente a un grupo homogéneo. Esto ha quedado estallado durante el proceso de pandemia y en este proceso de reanudación de la presencialidad. También se ha suspendido la gradualidad rígida por año de estudio, el concepto de unidad pedagógica entre el año 2020 y 2021, y nos abre la posibilidad de tránsitos más largos que el de un año lectivo, a llevar adelante aprendizaje de distinto tipo. Hemos visto también durante la pandemia una alteración que he logrado antes en las formas clásicas de evaluación y calificación y fundamentalmente en las formas clásicas de acreditación de aprendizajes. Y esto se ha visto alterado porque fue una exigencia frente a la situación de la pandemia, pero va hacia una que sin ninguna duda puede ser mucho más interesante. La unidad pedagógica ha suspendido la figura de la repitencia transitoriamente y yo me atrevería a decir que es un asunto que tenemos que atrevernos a discutir, porque todas las investigaciones de aprendizaje muestran que repetir, como clásicamente se repite el grado escolar de manera automática, no colabora con mejores aprendizajes, sino al contrario. Y nos hemos visto ahora con el regreso a la presencialidad y frente a la necesidad de controlar los intercambios entre docentes y estudiantes, en la necesidad de promover formas curriculares más priorizar aprendizajes y de promover
abordajes más interdisciplinares o que intenten ir hacia abordajes interdisciplinares en la escuela. Todo esto nos pone en un camino que nos puede llevar hacia una escuela más relevante, que ponga en discusión el currículum enciclopédico por un lado y fuertemente clasificado que en Argentina, llevando en un camino que nos obliga a poner en práctica formas de enseñanza a grupos heterogéneos, convivir ritmos distintos de aprendizaje. También, por supuesto, nos ha obligado, y mucho el sistema educativo ha aprendido mucho en términos de incorporación intensiva de tecnologías vinculadas con la enseñanza. Tenemos por añadidura, y porque no quedó otra, porque fue una exigencia de la situación, un activo más que es unas metidas con convertir en un contenido escolar la formación de estudiantes más autónomos en relación con la orientación de sus propios recorridos, y también encontramos ahora con la reanudación de la presencialidad márgenes más amplios de esa autónoma de las escuelas para organizar institucionalmente y en términos de la enseñanza tan particular en el que todavía las normas sanitarias nos obligan a mantener formas escolares poco tradicionales. La salida de la pandemia nos va a encontrar, nos encuentra ya con una escuela que será inevitablemente distinta y por la que muy rápidamente y entrecortado traté de exponer acá, está claro que tenemos la responsabilidad de que esa escuela sea mejor, una escuela más relevante, más justa y más igualitaria y más capaz de garantizar a todos y a todas condiciones igualitarias de acceso a una educación de calidad. Y creo que este desafío es un desafío, por supuesto, que tiene que ver, que tiene en su base un fuerte compromiso de las políticas públicas con las desigualdades de base material, educativas, con atrevernos a pensar en una escuela completamente distinta de la que teníamos antes de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Excelente tu exposición, como siempre. Lamentablemente tenemos estos desafíos que también son tecnológicos y en este simposio. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a María Teresa Lugo, la magíster María Teresa Lugo, que es una profesora de la casa desde hace muchos años y que es una referente tanto en Argentina como en Latinoamérica de todo lo que tiene que ver con políticas públicas y tecnologías de la educación. Es una gran formadora de recursos humanos, es una persona también extraordinaria y estamos disfrutando de todo lo que nos brinda en nuestra universidad. Así que, Tere, te dejo la palabra. Bueno, qué lindo, ¿no? Gracias, realmente hermosas palabras. Le quiero agradecer muy especialmente a Gaby, porque sé el esfuerzo que implica para una funcionaria que está en pleno ejercicio de esta situación tan crítica que estamos teniendo, que pueda hacerse un largo rato para conversar con nosotros, para sumar su conocimiento, para compartir los datos que trajo, y que en ese sentido es un lujo. Yo quiero agradecerle muy especialmente además porque esta es la primera actividad del centro, como dijo Alfredo, a quien también le quiero agradecer las palabras un poco exageradas, pero bueno, en estos tiempos que nos hacen falta un poco más de cariño, ¿no? En este momento lo agradezco doblemente. Me quiero quedar con esta idea que nos dejó Gaby de sin escuela la desigualdad se profundiza. Yo creo que a partir de aquí podemos ir desarrollando mucha fuerza para acompañar y para pensar los desafíos que tenemos por delante en función del año tan complejo
que hemos pasado y que de alguna manera nos lleva a revisar y a replantear muchas de las cuestiones que veníamos haciendo. Este quiebre, ¿no?, de dimensiones, espacio, tiempo, agrupamientos que Gabriela traía en relación con la escuela, lo hemos vivido también en función de lo que es la ruptura de las rutinas y de los rituales a nivel inclusive de la vida cotidiana y de cada uno de nosotros. Yo creo que esa ruptura, ¿no?, de las rutinas y de la vida cotidiana hace que podamos ubicar la educación, como llamábamos el año pasado, ¿no?, educación remota en emergencia, y cómo pasar a este desafío de lo que hoy algunos están denominando educación híbrida, otros bimodal, o sea, distintas terminologías o conceptos o inclusive metáforas que estamos utilizando para ir viendo cómo se plasma en algunos modelos alternativos en relación a cómo hacer escuela. Ahora, creo también, y esto me parece muy, muy interesante de lo que traía Gabriela, de cómo las brechas previas, ¿no?, es decir, se han amplificado con la pandemia en esto que podríamos decir el virus nos ha puesto un espejo, ¿no?, frente al cual mirar, pero también es un espejo amplificado. Quiero traer también a esta conversación ampliada esta idea de Naomi Klein cuando dice que el virus es un maestro y nos invita, y me parece que es un momento importante para poder ubicarnos desde este lugar, salir de la metáfora de la guerra. Si es un maestro, la pandemia es también de alguna manera una oportunidad que tenemos para reparar a través de la solidaridad y para restablecer un tema que no es menor y que tiene que ver con parte de los desafíos globales y por supuesto de la región y de Argentina, que es restablecer nuestra relación con la naturaleza. Esta armonía rota que podríamos plantear, que nos puso la pandemia en primer lugar y de alguna manera nos habla también de la importancia de la comunidad. Gabriela hablaba de la educación relevante y yo diría, podemos también hacerlo conversar este concepto con lo que es pensar en futuros relevantes donde claramente estamos todos, donde la comunidad en su conjunto trabaja para eso. Traigo también una idea, un concepto, una poesía de León Felipe cuando dice: voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos a tiempo. Y esto habla de las desigualdades, de la necesidad de la equidad, de garantizar la propuesta de una enseñanza y de una educación, pero desde un enfoque de derechos. Pero voy a hablar de lo que me corresponde. Yo, como bien decía Alfredo, estoy trabajando hace muchos años los temas vinculados con las políticas digitales que hoy han pasado a ser un tema central. Entonces, desde ese lugar y teniendo muy claro que no es lo mismo tener un libro que saber leer, es decir, no alcanza con disponer de la tecnología para realmente hacer un cambio profundo a nivel de la transformación educativa y de la escuela, pero que hoy lo que mostró la pandemia es que la conectividad o sin conectividad estamos también amplificando más las desigualdades. Y quiero pensar este panorama más de América Latina, esta idea de que en realidad hay cuestiones que son tendencia y dificultades y desafíos conjuntos, porque en esta cuestión de pensarnos en comunidad también lo pienso en relación con las redes las redes regionales que se están generando y que tenemos que fortalecer. Entonces, para ir simplificando algunos temas de América Latina, yo diría, tenemos una infraestructura y una conectividad insuficiente, una subutilización de conexiones móviles, que esto es un tema central y que está relacionado con algunos de los datos que traía Gabriela, en cuanto a que el celular y el WhatsApp fue lo más utilizado en Argentina en la pandemia. Entonces, creo que aquí hay un cruce entre la subutilización de conexiones móviles y la realidad que nos mostró la situación pandémica. Pero, sin embargo, hay una baja apropiación de las tecnologías, saber usarlas y, sobre todo, poder hacer
tecnología, que esa es una cuestión vinculada con la apropiación de la tecnología, que me parece que es un tema también importante, y también con un ecosistema EdTech, como se llama, o soluciones tecnológicas para la educación débil y fragmentado. Nos hemos encontrado con estos 4 puntos, y hay otros, por supuesto, como la capacitación insuficiente para implementar tecnologías en el aprendizaje, pero quiero reforzar estas 4 ideas porque me parece que a nivel de la política pública es importante que puedan conversar con estos desafíos de equidad, con estos desafíos vinculados con la igualdad. De alguna manera, estos datos, ¿no?, que el virus nos trae, ¿no?, la pandemia nos trae, hablan también de que en Argentina entre el 40 y el 50 de las escuelas públicas no tienen internet. Entonces, si hemos visto que hoy, evidentemente, la conectividad pasó a ser una de las cuestiones centrales, no para transformar la educación, como bien decía Gabriela, pero sí para poder conectarse, para poder estar en situación de cercanía con la escuela, con los equipos docentes, con los equipos directivos. Ahora bien, si nosotros también lo vemos eso, ¿a qué pasó con las universidades? ¿Qué pasó en América Latina con la educación superior? Y acá encontramos esta idea de mosaico heterogéneo vinculado con las políticas digitales, porque fíjense, antes de la pandemia, solo el 19% de los programas educativos de las universidades se basaban en lo que podríamos llamar e-learning o educación a distancia. El 16% de los programas utilizaba modalidad blended learning, pero el año pasado, en la pandemia, más de 26 millones de estudiantes de nivel superior pasaron rápidamente a un ambiente virtual para poder dar continuidad a los procesos educativos. Cuando digo rápidamente, puedo decir súbitamente, esta idea de que en 2 semanas, 3 semanas, tuvimos que ponernos todos en una situación de inclusión de tecnología, aún aquellas escuelas, aquellas universidades que no disponían de esta capacidad instalada. Gabriela hablaba de desafíos fundamentales vinculados con lo pedagógico. Yo voy a hablar de algunos de los desafíos más vinculados con lo tecnológico en relación con esto que podemos llamar el acceso y la baja apropiación de las tecnologías. Voy a dar datos del 2020, acá voy a traer algunos datos vinculados con el estado de situación de las universidades de la región, cuando 4 de cada 10 docentes reportan no tener o que la velocidad de acceso a Internet en su institución no es buena. Otro de los temas que aparece con fuerza tiene que ver también con la subutilización de conexiones móviles para la enseñanza universitaria. Acá creo, y esto me parece que podemos conversarlo también en relación con el acceso a computadoras en los hogares, donde en América Latina, en promedio, el año pasado, 64% de estudiantes que pertenecen a los hogares que tienen acceso a una computadora para las tareas de la escuela, solo estuvieron ese 64% de acceso. En América Latina, menos del 30% de los hogares vulnerables tienen acceso a una computadora en el hogar exclusiva para tareas. Esto fue otra de las cuestiones que Argentina estuvo en sintonía con esta situación de la región. Pero quiero también trabajar un poco esta idea de estos desafíos tecnológicos que tienen, por un lado, las cuestiones más de infraestructura tecnológica necesaria, pero también tienen cuestiones vinculadas con los derechos, y a eso me quiero dedicar. De alguna manera, pensar Internet o la conectividad como derecho nos lleva también a revisar cuestiones vinculadas con lo que son o lo que podríamos... ¿Sí? ¿Hola? Ahí, a ver, sí. ¿Me escuchás? Sí, ahí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Se escucha, perfecto. Quiero trabajar este tema de la conectividad como derecho que mostró la pandemia en relación con los estudiantes desconectados, los equipos docentes con pocas posibilidades de poder afrontar
este desafío, pero lo voy a plantear desde esta idea de universalizar el acceso a las tecnologías digitales. Y lo voy a trabajar en 7 retos, lo pensé desde esta idea de 7 desafíos. El primero tiene que ver con construir una sociedad digital inclusiva, esta idea de inclusión que también la quiero referir en relación con las políticas digitales. Y esto va a tener que ver con pensar todo lo que tiene que ver con los activos digitales como bienes públicos. Esta me parece que es una idea que está en sintonía con, a ver, lo voy a decir de esta manera, ¿no? De la misma manera que hoy estamos viviendo el problema de disponer de vacunas, en esta especie de consejo, de red que se ha armado con el COVAX, bueno, imaginar cómo podríamos pensar estos bienes públicos digitales desde un lugar mucho más igualitario y mucho más distribuido. Esto tiene que ver también no solo con ampliar la cobertura de la banda ancha fija y mejorar la velocidad de la conexión de la banda ancha móvil, que es una necesidad y una demanda, sino también el poder construir plataformas de bienes públicos digitales que orienten tanto al sector público como privado en relación con el acceso abierto a estas soluciones tecnológicas. Yo creo que trabajar esta idea de bien público nos va a ayudar también a poder direccionar muchas de las decisiones que se toman. Aquí el ejemplo más claro tiene que ver con promover medidas de apoyo a la conectividad y a la canasta básica TIC, ¿no? Esto que la CEPAL ha señalado como la canasta básica digital y que a mí me parece que es importante poder poner en valor. Desde ese lugar, el Estado Nacional ha tenido 2 estrategias en este camino de generar bienes públicos digitales. El Plan Nacional de Conectividad de septiembre del año pasado, donde digamos, se planteó el Estado Nacional invirtiendo muchísimos millones de pesos hasta el 2023, y también la prestación básica universal de diciembre, que comenzó a regir a partir del 1 de enero, y que habla de esta intencionalidad de poder trabajar en la universalización de las tecnologías digitales y pensarlas como esenciales. Pero esto no alcanza. Evidentemente, también es necesario crear capacidad humana e institucional para poder sostener y llevar adelante todo lo que sería la apropiación tecnológica para poder garantizar estas políticas. Yo creo que en ese sentido, gran parte de la creación de capacidad digital ha venido determinada por la oferta, en vez de basarse en las necesidades y las circunstancias individuales y nacionales. Yo creo que aquí está esta cuestión de poder aprovechar a la manera de lo que Naomi Klein plantea, de pensar la pandemia como un maestro o como una maestra y poder ubicar esta cuestión más en función de los territorios, en función de las necesidades de los contextos y poder trabajar desde ese lugar creando capacidad digital. Yo creo que acá aparece también otra cuestión fuerte, que es fortalecer los equipos técnicos, tanto en las provincias como en el sector de la industria 4.0. Poner en cuestión desde el sector privado cuáles son las reales necesidades y cómo el Estado direcciona estas políticas para que realmente tengan un impacto en la mejora, en garantizar mayor inclusión y en poder pensarlas como bienes públicos. También creo acá, y esto me parece que es un tema que se cruza con la necesidad de información y de datos más sólidos sobre cuáles son los enfoques para crear capacidad y que puede resultar más eficaz desde ese punto de vista, pero contextualizado y situado. Yo creo que pensar esta necesidad de crear capacidad humana institucional, donde las universidades tienen un rol fundamental también y un desafío clave para poder ser parte y un actor clave en este mapa de actores. Me parece que la necesidad
hoy que la pandemia nos puso, también nos está dando esta oportunidad de creación, de co-creación, de imaginar un modelo diferente de cooperación, mucho más multisectorial, y donde se ponga en evidencia que el modelo de planificación tiene que salir de la tecnología pensando solución y busco el problema, sino al revés, es decir, un modelo mucho más de identificación de problemas claves, educativos, sanitarios, de desarrollo, económicos, y ver cómo las políticas digitales y cómo las tecnologías nos van a ayudar para poder pensar un menú de alternativas y de soluciones. Pero también promover la confianza y la seguridad. Yo creo que acá se abre en este reto 4, garantizar lo que es el adecuado uso de los datos y resguardar la privacidad. Esto también nos lo mostró la pandemia, puso en evidencia algo que veníamos hace muchos años poniendo en cuestión y pensando cómo garantizar el uso de los datos y la privacidad, pero con los espacios sincrónicos, con la utilización de los Zoom y todas estas plataformas, apareció la necesidad de pensar marcos regulatorios y definirlos para explicitar qué uso de los datos pueden hacer las empresas privadas y los gobiernos. Y acá yo creo que esta cuestión, que no es menor y que la hemos conversado con muchos de los que están en este momento en el canal de YouTube, pero también con lo que es el espacio de hoy el centro, pero que ha sido el programa de investigación que hemos conversado tanto este tema. Hoy es imprescindible enfocar el debate y la cuestión en relación con el uso de los datos de lo que son las empresas privadas y que hoy estamos utilizando 100%. Creo que formular leyes o reglamentaciones que determinen estos mecanismos de cumplimiento de la protección de la privacidad de datos es una de las cuestiones de desafío más importantes que tenemos por delante. Creo, sin duda, que salvaguardar la tecnología digital sustentada en funciones sociales básicas como el acceso a los alimentos, el agua, la vivienda, la energía, la atención sanitaria y el transporte, hacerlas esenciales. Esto va a implicar también esta conversación en relación con los nuevos marcos regulatorios. En definitiva, es proteger los derechos humanos y la capacidad de acción. Estas tecnologías que nos proporcionan, voy a decirlo así, buenas noticias para promover y defender mucho de lo que hacemos, también es parte de la utilización para suprimir, coartar o vulnerar derechos. Y esto lo quiero plantear porque este debate no puede ser solo en función de que nos falta la conectividad o necesitamos las tecnologías, pero no vemos también lo que implica todo esto en función de la vulnerabilidad de derechos. Yo creo, y esto me parece que lo compartimos algunos de los que estamos en estos debates, sé que no todos están de acuerdo también, ¿no? Pero me parece que esta esfera de preocupación vinculada con la protección de datos y la privacidad, la identidad digital, las tecnologías de vigilancia, incluido el reconocimiento facial, el acoso y la violencia en línea, la necesidad, en definitiva, de una gobernanza de la política digital y que está tocando intereses vinculados con las empresas de tecnologías digitales, creo que es parte de lo que tenemos por delante. También podemos decir, bueno, con todo lo que nos está pasando, ¿no? Con toda esta cuestión de la pandemia y que está llevando por delante cuántas de las esperanzas y de las cuestiones básicas, cómo conversa todos estos temas y estas cuestiones. Yo creo que en este sentido, y quiero volver a esta idea de oportunidad, creo que es el momento de hacerlo. Es el momento también de revisar y, como planteaba Gabriela, cuáles son estos desafíos pedagógicos para no seguir haciendo más de lo mismo, de no volver a la misma institución educativa, sea escuela, sea universidad que teníamos, sino animarnos a pensar nuevas alternativas, nuevos modelos, nuevas cuestiones vinculadas con cómo enseñar y cómo aprender, pero también en relación con la tecnología. Creo que la pandemia también nos está
nos está enseñando que a pesar del gran interés que hay, por ejemplo, con la inteligencia artificial y con la esperanza que había puesto en eso, también esto necesita un déficit, mejor dicho, presenta un déficit de coordinación, de colaboración y de gobernanza internacional que necesitamos fortalecer. Pero para ir terminando, también creo que es importante fortalecer la cooperación digital regional, ¿no? Esta necesidad de redes de trabajo entre investigadores, en la posibilidad de crear conocimiento más allá de nuestras fronteras. Esto me parece que es una de las cuestiones más fuertes porque nuestra región carece de un marco institucional para discutir políticas, normas y estándares en relación con todo esto. Y esto nos lleva a repensar el modelo de gobernanza digital en un marco de un estado de bienestar digital mucho más justo, mucho más inclusivo, mucho más en función de la equidad. Y acá hay un tema que me parece no menor y que muchas veces también nos olvidamos en las agendas, está invisibilizado, que es el tema de la equidad de género. La pandemia nos mostró también esta cuestión de hogares, de una altísima proporción de hogares donde eran las mujeres las que estaban a cargo de las tareas del cuidado del hogar, del cuidado de los chicos y las chicas, y también del acompañamiento pedagógico, del acompañamiento a las tareas escolares. En ese sentido, también la tecnología, que sabemos que es un campo muy reactivo a las mujeres, tanto en el acceso y también en la apropiación, merece una mirada atenta para pensar en relación con las desigualdades. Entonces, hablamos de proteger los derechos económicos, sociales y laborales de la población, pero también en función de estas últimas cuestiones. Yo creo que pensar mecanismos de financiamiento que impulsen una economía digital, como se llama la economía o la industria 4.0, amerita de un debate profundo acerca de estas cuestiones. Y pensar en estos futuros relevantes, en esta educación más relevante que hablaba Gabriela, y que tiene que ver con articular lo individual con lo colectivo, y que va a implicar un modelo económico también y social más justo, la concentración de la riqueza en unos pocos, que tantas veces lo veníamos discutiendo. Bueno, hoy se ha hecho evidente en relación no solo con quiénes son los grandes ganadores de la pandemia vinculados con la economía, sino también poder trabajar esta idea de comunidad y que en definitiva es la comunidad nuestra mejor tecnología para mantenernos saludables, para pensar redes de contención, para trabajar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos y trabajar en esta idea de que todos nos sostenemos entre todos. Por eso pienso que trabajar la idea de las tecnologías como bienes públicos nos lleva a imaginar un modelo mucho más justo, un modelo mucho más solidario, un modelo de co-creación de conocimiento, de pensar equipos de investigación trabajando juntos, donde la universidad pública tiene un lugar hoy preponderante y que ha estado a la altura, vinculado con todos los desarrollos científicos, tecnológicos, y que de alguna manera nos da pistas para poder seguir pensando y trabajando juntos y también creando esta posibilidad, como en este momento que estamos, a pesar de los cortes, a pesar de las interrupciones y de todo lo que ha ocurrido con la tecnología, trabajar en línea con estos contenidos abiertos, en esta mirada mucho más amplia, con los ejemplos que nos ha traído Juana Manso, con esta plataforma federal de trabajo conjunto, estas redes de trabajo no solo a nivel de América Latina, sino también a nivel de las provincias, es decir, redes interprovinciales que podamos estar trabajando juntos y que yo celebro porque creo que es una iniciativa y son iniciativas que van en camino a algunos de estos desafíos que hemos planteado. Con esto voy a terminar estas pinceladas, compartir preocupaciones y también compartir líneas de investigación y de debate conjunto que estamos llevando adelante en estas actividades que nos van a dar también insumos importantes para poder escuchar
las demandas, las necesidades de los territorios, en esta mirada contextualizada y situada que creo que nos orienta a pensar juntos en estos futuros más relevantes. Muy bueno, Tere, muchas gracias. A mí se me cortó también bastante la comunicación y pido disculpas. Hay algunas preguntas, tanto para vos como para Gabriela. Voy a empezar con la primera para Gabriela, que es ¿cómo podemos romper con el imperativo de la promoción de año y grado, aunque hablemos de unidad pedagógica, dado que la pandemia no inhabilitó per se la repitencia de manera oficial? En otras palabras, ¿cómo hacemos que la unidad y unidades pedagógicas convivan con el dispositivo sarmientino? Y esta está articulada con otra que dice, ¿cuáles podrían ser algunas de las maneras de reformular las prácticas para afrontar esa serie de suspensiones que enumeró, como las de las formas estandarizadas de la escolaridad, las formas clásicas de la evaluación y calificación, etcétera? Bueno, gracias Alfredo y gracias por las preguntas. Es cierto que no se inhabilitó oficialmente, digamos, la repitencia, simplemente no hubo más remedio, podría decirlo así, que suspender la aplicación de esa figura en favor de esta pedagógica que se conformó entre el grado transitado en 2020 y el subsiguiente para 2021. Y creo que sobre este tema tenemos por delante, para seguir con la idea de desafío, un desafío fundamental que es de orden comunicacional, que no es lo mío, por supuesto, la cuestión comunicacional, pero con que podamos dar un debate público acerca de qué función cumplen los sistemas de calificación y de promoción, entre ellos la figura de la repitencia. Y digo esto porque aun cuando toda la investigación educativa, y esto pasa en muchos temas en educación, toda la investigación educativa, incluso las evaluaciones estandarizadas a nivel internacional, muestran que repetir un grado escolar, decía yo antes, va en contra de la posibilidad de aprender. Las pruebas estandarizadas muestran, distintos tipos de pruebas estandarizadas de aprendizaje, muestran que cuanto más veces se repitió un grado, esto es, que aunque alguien haya cursado 2 o 3 veces el mismo grado escolar, no aprende más por eso. Es evidente, sabemos que hay un problema con la opinión pública y con cierta forma de entender la calidad. Todas las que estamos acá podemos imaginarnos el escándalo público que se produciría si dijéramos simplemente vamos a levantar esta figura del régimen académico. Solo no ocurrió en 2020. Porque la repitencia, como bien sabemos, más que una estrategia para asegurar mejores aprendizajes, funciona dentro de la tecnología escolar como una herramienta que permite mover al conjunto de la población escolar a través de un sistema que tiene como condición que los grupos sean homogéneos en términos de aprendizajes. Por supuesto sabemos, y seguramente alguien me dirá ahora, ya sabemos desde hace un montón que los grupos no son homogéneos en términos de aprendizajes y que un grado escolar no está por individuos que saben lo mismo y que vienen transitando lo mismo de la misma manera. Sin embargo,
Esa es la hipótesis que ordena toda la organización. Entonces, la repitencia cumple esa función. Cuando se levanta la repitencia, el problema no es de los aprendizajes. Podríamos que los chicos aprendan más levantando la figura de la repitencia, sino de qué pasa, qué efectos produce la repitencia. Con lo que nos encontramos entonces puede ser con grupos, que es lo que tenemos hoy en las escuelas, con grupos han seguido con ritmos, digo, en bloque, que no llegaron al mismo nivel en bloque, otras menos, lo que nos obliga a ordenamientos más flexibles de los grupos, más amigablemente con un aula en la que hay distintos niveles, de organización escolar y de la organización de la enseñanza. Ahora, ¿qué tenemos ya a favor? ¿Qué hay ya en el sistema educativo argentino? Tenemos una figura que ya existe hace mucho en el sistema educativo argentino que ordena el tránsito por el sistema educativo, que es la de ciclo. El ciclo escolar es una unidad más larga que la del año escolar y que tiene como una unidad que se la dan unos propósitos de formación comunes. Si uno mira los núcleos de aprendizaje prioritarios, estos núcleos de aprendizaje están organizados por ciclo. Esto es que 2 o 3 años escolares tienen los propósitos formativos, un horizonte formativo común. Si empezáramos a transitar, a permitir el tránsito por tomándolo como unidad de maneras más fluidas, ¿qué es lo que está pasando hoy? Probablemente más capaces de acompañar las trayectorias de los chicos y no con estrategias que son las que implementamos tradicionalmente, romper esas trayectorias y que desconocen la heterogeneidad del aprendizaje escolar. Entonces, es cierto que hoy no se habilitó oficialmente, creo que hay que sacar todas las consecuencias pedagógicas, didácticas, que produciría levantar esta figura, y hay que dar antes que nada formas más eficaces. Los países que nacionales, para los que les gustan las evaluaciones internacionales, automática. Esto es, no es de repitencia, cuando existe es muy excepcional y es resultado no de la alquimia administrativa que se da por un conjunto de calificaciones que se acumularon en el año, sino por una evaluación individual muy precisa. Creo que tenemos que dar esa discusión para ver si podemos efectivamente avanzar en esa dirección. Bueno, muchas gracias, Gabriela. También te preguntan, te piden en realidad, si podés detallar alguna de las políticas públicas o de las medidas para lograr ese ensamblaje del sistema y la articulación de prácticas. Bueno, por ahora todas las políticas que hemos generado en el Ministerio de Educación fueron políticas de la pandemia, digamos así. Pero durante todo el 2020 se han ido generando algunos marcos normativos que van en esta dirección y donde se intentó que las decisiones que requería
tomar la emergencia sanitaria y el cierre de las escuelas estuviera alineada con formas que entendíamos más productivas a futuro para reorganizar el trabajo escolar. Me refiero, en primer lugar, que aprobaron todas las Argentinas vinculado con las formas de evaluación, donde se puso en primer plano algo que los pedagogos y las pedagogas desde hace muchos años venimos defendiendo, que es la necesidad de llevar adelante una práctica de evaluación formativa, levantar las calificaciones numéricas, que en la situación de continuidad pedagógica con las clases suspendidas no colaboraba con la orientación del aprendizaje de los chicos en sus casas, porque la calificación numérica es información sobre lo que aprendí, lo que no aprendí, y le da poca información también a los docentes. La resolución que se dio a mitad de año, un conjunto de resoluciones, yo diría, que han constituido la arquitectura pedagógica de este regreso a clases, que fueron vivas, curriculares y también vinculadas con la evaluación. Para los que las quieran buscar, son resoluciones del Consejo Federal de Educación 367 y 368 del mes de agosto, donde se avanzó hacia la idea de unidad pedagógica, la idea de ciclo escolar, la propuesta de mayor integración en los contenidos curriculares, debilitar la fuerte clasificación en la tradición del currículum escolar argentino. Allí se establecieron distintas modalidades de transitar la escolaridad que podían convivir durante la pandemia, presencial, no presencial, combinada, en fin, y una serie de mojones, diría yo, que van en esta dirección de reensamblar la escuela un poquito de otro modo. Y finalmente la última resolución, la 387, que es la que se aprueba como marco para la reanudación de clases presenciales, que avanza también en esta dirección. En paralelo, se han producido durante todo el año materiales en la línea de promover proyectos de enseñanza integrados curricularmente y impresos, y se ha avanzado también desde el Infod en la formación y capacitación de los docentes en estas líneas, que creo que son para ir avanzando desde las propias prácticas y experiencias que están generando las escuelas hacia esta nueva autonomía que creemos debería tener el sistema escolar. Perfecto, Gaby. Hay otra articulación con tu primera respuesta. Te preguntan si el quiebre, digamos, lo que dicen es que el quiebre en la primaria se produce en cuarto grado y la mayoría de los recursos están en el primer ciclo. Pero ¿no es también un problema de la formación básica y continua de quienes tienen que enseñar en la diversidad y en un dispositivo obsoleto? Parece que se desconectó. Ah, se desconectó. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Ahora no. Se cortó otra vez. Hola, hola. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. No, pero ya no sale. ¿Sí? ¿Me escuchás ahí, Alfredo? Ahí sí, perfecto.
Bueno, retomo entonces esta pregunta que también ilustra bien la complejidad de todos los asuntos que hay que pensar al mismo tiempo y que habría que abordar al mismo tiempo. Efectivamente, hay un problema con el quiebre en el pasaje de un ciclo escolar al otro, pero acá hacen una pregunta muy interesante y es, ¿qué tanto decir que hay acá un problema del propio dispositivo como un problema de formación? Y como es esperable, cuando se trata de educación, funciona al mismo tiempo y es necesario abordar todas las variables a la vez. Yo creo que hay una buena parte del problema, la capacitación con los docentes, un trabajo que tiene que recuperar también la experiencia que vienen acumulando los y las docentes durante este año, que han asumido con mucha valentía de educar casi sin ningún marco organizacional, especialmente al inicio, pero también hay un problema del dispositivo. Yo no sé si diría que el dispositivo es obsoleto, pero sí diría que mostró sus límites, viene mostrando sus límites desde la perspectiva a la que nos convoca a pensar este panel, que es desde las brechas que produce. Y déjenme decirles que cuando hablamos de brecha de desigualdad, hablamos de calidad. Al mismo tiempo, ningún sistema educativo mejora su calidad con los niveles de desigualdad y la profundidad de las brechas que tiene como el argentino. Por lo tanto, no hay acá, no es un problema de en qué secuencia hay que agarrar el problema. Hay que agarrar de todo a la vez y probablemente si tienen alguna chance, si tenemos alguna chance en este nuevo periodo, es que al mismo tiempo todas las variables que ordenan el funcionamiento tradicional del dispositivo escolar, y esto nos abre, si se quiere, la oportunidad para volver a instalar, quiero insistir también, estrategias, herramientas, dispositivos que ya existen en el sistema educativo argentino, que los docentes conocen bien. Ningún docente desconoce la heterogeneidad desde el punto de vista de los aprendizajes del grupo que atiende, del grupo con el que trabaja, del grado con el que trabaja. Sin embargo, es el dispositivo el que obliga a moverlos a todos homogéneamente. Entonces, hay una combinación de la experiencia que acumulan los docentes, de la posibilidad que abre esta suspensión temporaria de estas coordenadas tan rígidas y del imperativo y de la preocupación central que orienta las políticas de nuestro gobierno en este momento, que es el de reducir las brechas de desigualdad, no solo en educación, sino sociales en general, ¿no? Perfecto. También te preguntan o dicen que la pandemia evidenció la acción de las docentes para diseñar alternativas pedagógicas a distancia. ¿Cómo se puede fortalecer ese trabajo? Sí, bueno, sobre este tema, sobre una parte, Teresa sabe más que yo, y después la invito a sumar, pero sí quiero corroborar lo que se dice acá. La Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica que estoy citando y que llevamos adelante desde mi secretaría, y que consistió en básicamente 3 grandes encuestas, una a hogares, otra a docentes y otra a directivos. Hicimos una encuesta a prácticamente 25.000 docentes, muestra una enorme creatividad y un enorme compromiso de los docentes por diseñar alternativas. Alternativas que se tradujeron en fundamentalmente producción de recursos para enseñar a distancia, a veces producción de recursos digitales cuando disponían de los medios, pero también producción de recursos que se pudieran usar, como decía Teresa, a través de celular, que es la herramienta de comunicación que más se utilizó durante la suspensión de clases, grabaciones de videos, de podcasts,
producción de actividades y materiales para imprimir y realizar en las casas, esfuerzos muy sutiles por reemplazar la explicación a través de otros recursos que hemos podido capturar incluso distinguiendo tipos de recursos que habían producido los docentes según las áreas disciplinares, dónde se utilizaban más recursos disponibles en la web y dónde, en qué disciplinas los profesores se veían obligados a producir sus propias explicaciones, muestran que efectivamente esa acción fue muy intensa y sin dudas hay que fortalecerla. Una de las cosas que promovimos este año y el Ministerio de Educación está llevando adelante es que el Ministerio de Educación en 2020 y ahora en 2021 está transfiriendo directo en buena parte de las jurisdicciones argentinas lo que se llaman fondos COVID, que están originalmente destinados casi exclusivamente a la compra rápida de elementos y de insumos de higiene que sean necesarios en la escuela, además de los que provee la provincia, y se abrió la posibilidad de utilización de esos fondos para apoyar la producción de materiales que llevan adelante los docentes. La otra cuestión que también propusimos a las provincias que consideren es el tiempo destinado a la producción de materiales por parte de los docentes. En la reorganización del trabajo docente durante la suspensión de clases, lo que nos dicen los docentes es que, a través de la encuesta, es que a lo que le dedicaron más tiempo es a producir materiales y recursos educativos para enseñar a distancia. Entonces, es evidente que necesitamos empezar a pensar cargos docentes y formas de organización escolar que den este margen de tiempo de trabajo institucional destinado a la producción de estos recursos y a la orientación del trabajo a distancia. Y un ejemplo, por ejemplo, es la provincia de Santa Fe, que dispuso que la semana escolar en nivel primario, nivel secundario, es de 4 días, y el quinto día de la semana escolar es presencia de estudiantes y está destinado al trabajo institucional entre los docentes para, entre otras cosas, reforzar la producción de trabajo. Creo que hay que repensar fundamentalmente las formas de organización del cargo docente, del puesto docente y del trabajo docente en la institución. Muchas gracias. Bueno, para las dos, dice la pregunta, gran dimensión de análisis poner en diálogo este ecosistema EdTech débil y fragmentado que señaló Teresa con la política pública. ¿Puede pensarse su abordaje como parte de la búsqueda de este ensamble del sistema educativo y la articulación de prácticas que se señalaba antes? No sé, Gaby, ¿te parece? Todo tuyo, Teresa. No, es de las dos. Dijeron que era de las dos, porque además creo que tiene que ver justamente con la articulación de políticas, ¿no? Me parece que este sistema de soluciones EdTech, o como lo llamemos ecosistema de soluciones tecnológicas para la educación, que efectivamente se muestra débil y fragmentado y desconectado de las necesidades pedagógicas. Esto me parece que es el punto más importante y que de alguna manera plantea una línea interesante de trabajo para las universidades, para los centros de investigación y de producción, además de contenidos digitales y recursos digitales, que estén mucho más a la medida de las necesidades pedagógicas. Son pocos las soluciones tecnológicas que se relevan en el mercado argentino, tanto gratuitas como pagas, que responden efectivamente a las necesidades del currículum, a los núcleos de aprendizaje prioritarios, a las necesidades más importantes que hay en relación con los aprendizajes. Esto lo traigo porque me parece que aquí también, yo soy una persona muy esperanzada, así que quiero verle también la posibilidad a la pandemia de crear nuevos espacios, nuevos
líneas de trabajo, líneas de investigación y de producción. Creo que acá hay un desafío a nivel de las transferencias, es decir, la posibilidad de que las universidades públicas además, puedan constituirse con fuerza en proveedores de esta industria de contenidos digitales, pero con algunos criterios a tener en cuenta. Yo creo que ahí vamos a hacer una real diferencia. No reproducir por ahí lo que el mercado está en este momento ofreciendo, sino poder ubicar la producción de recursos digitales, generar y ser parte de este ecosistema de tech, inclusive desde un punto de vista, y miren de lo que voy a hablar, pero de nuevos modelos de negocios vinculados con el mercado de las soluciones tecnológicas. Y yo creo que acá este ejemplo que da Gaby de los fondos COVID para las provincias genera también muchas de estas cuestiones, es decir, la posibilidad de que los equipos provinciales, los equipos docentes, los investigadores, puedan crear contenidos y generar un movimiento dentro de lo que es el ecosistema mucho más en sintonía con lo que realmente se necesita a nivel de los sistemas educativos, la política educativa y las necesidades de los chicos y las chicas. Muchas gracias. Sí, agrego, Alfredo, no sé si se me escucha. Sí, perfecto, sí. Se escucha perfecto. Solo quería agregar a lo que acaba de decir Teresa, y ella también mencionó antes la plataforma Juana Manso, como también un efecto de esta situación de pandemia que ha sido poner a las políticas públicas en la responsabilidad de producir, por un lado, los pisos tecnológicos necesarios para sostener la educación de todos y de todas, pero por otro lado, la de convertir más bien de poner a disposición recursos digitales de una manera democrática para todo el país. Y esto creo que es algo que habrá que seguir profundizando porque también sabemos que las plataformas educativas, las tecnologías educativas, constituyen un mercado transnacional muy amplio, muy rentable. Veníamos ya discutiéndolo, Alfredo lo sabe bien, en el y nunca imaginamos que tan rápidamente lo íbamos a estar discutiendo también a nivel de la educación escolar, desde el nivel inicial en adelante. Tenemos un gran desafío para convertir, si se quiere, la educación a través de medios digitales en una educación también democrática y que obedezca a los modelos de país y de formación soberana que queremos sostener. Y acá sabemos que se compra y se vende en términos de recursos digitales, casi de todo en la educación superior. Lo veníamos ya transitando, esta preocupación que ahora se Manso como una política pública que decididamente pone al Estado en la responsabilidad de proveer las condiciones y los recursos para la educación tecnológica. Muchas gracias, Gabriela, gracias, Teresa. Tenemos la última pregunta, que es, ¿no habría que poner en la discusión la utilización de software libre como único medio que realmente garantiza la democratización de la educación mediada por tecnologías? Bueno, me imagino que lo tomo yo, salvo Gaby que lo quieras tomar, pero... No, es para vos, Tere. Bueno, por supuesto, yo creo que cuando hablamos de los criterios y de las condiciones de poder pensar un modelo de desarrollo de soluciones tecnológicas, concretamente para la educación, que digamos, es el espacio que tenemos de discusión y de debate en este momento, pero creo que es indudable que ahí hacemos una diferencia. Inclusive retomando esto que planteaba Gabriela recién, yo creo que
esto también va a mover esta decisión de poder pensar según determinadas condiciones y criterios la solución